Hay momentos en la historia que no necesitan tambores ni ceremonias solemnes. Comienzan con un silencio extraño, con un cambio que avanza en secreto hasta que el mundo, sin darse cuenta, se ve obligado a mirar hacia atrás. Burkina Faso entró en ese momento cuando declaró algo que nadie en este siglo se había atrevido a decir en voz alta. Un país pequeño del Sahel, donde la gente estaba acostumbrada a inclinarse ante papeles firmados en oficinas a medio mundo de distancia, de pronto se puso de pie y reclamó el control de la tierra que había alimentado a sus antepasados durante miles de años. Una decisión que parecía sencilla, pero que cargaba con el peso de toda una generación y cuyo impacto se extendió más allá de cualquier frontera. Durante más de 100 años, el pueblo de Burkina vivió atrapado en una paradoja difícil de nombrar. Sembraban, cuidaban y cosechaban. Caminaban cada día entre el polvo rojo del Sahel y producían el maíz, el mijo y el maní que alimentaban a toda una nación, pero todo estaba firmado como propiedad de personas que jamás habían pisado esas parcelas. La tierra de Burkina nunca había pertenecido realmente a Burkina. Oficinas lejanas en Europa y Estados Unidos tenían el poder de decidirlo todo, mientras el pueblo solo podía vivir en los márgenes de su propia existencia. No por medio de la violencia abierta, no por una invasión descarada, sino a través de papeles, contratos y mapas silenciosos, pero llenos de poder. Imagina a una madre parada frente al terreno que le dejó su abuela. Observa las estacas de hierro clavadas como si alguien hubiera decidido los límites de su vida sin pedirle permiso. Imagina a un padre joven que se levanta temprano cada temporada de lluvias, solo para ver pasar los camiones de empresas extranjeras que atraviesan su aldea llevando arcilla, oro y manganeso. Recursos que pertenecían a ese lugar, pero que viajaban hacia puertos cuyos nombres ellos ni siquiera conocían. Esa es una pérdida que no provoca lágrimas, pero que desgasta lentamente la dignidad humana. Y entonces, en medio de todo aquello que parecía el orden natural del mundo, Burkina Faso hizo un anuncio tan simple que parecía imposible. Desde hoy, toda la tierra del país quedará bajo la custodia del Estado. No más concesiones de décadas. No más corporaciones que posean terrenos de manera permanente. No más tierras cambiando de dueño por una firma sin alma. La tierra será distribuida según las necesidades, los objetivos nacionales y los derechos de quienes realmente viven sobre ella. Esta decisión sacudió al mundo no porque fuera demasiado audaz, sino porque planteó una pregunta que muchos no quieren contestar. ¿Qué ocurre cuando una nación recupera toda su base material? ¿Qué ocurre cuando África decide ser dueña en lugar de ser poseída? Y más aún, ¿qué cambiará en el equilibrio del poder global cuando un pueblo se levanta y dice que su tierra ya no es mercancía para nadie? Burkina Faso no solo cambió una política, cambió la lógica de todo un siglo. En el instante en que los viejos mapas de propiedad fueron borrados, el mundo tuvo que enfrentar la verdad de que un pueblo pequeño, pero decidido, puede romper un modelo que había existido durante generaciones. Y desde ese momento, la historia dejó de ser solo la historia de Burkina. Se convirtió en un recordatorio para toda África. Cuando recuperas la tierra, recuperas tu voz. Cuando recuperas tu voz, recuperas tu futuro. Si te interesa el camino de una África que está reescribiendo su propio destino, quédate hasta el final de esta historia. Y no olvides dejar un comentario y suscribirte al canal para seguir explorando juntos la verdadera voz de este continente. Antes de que Burkina Faso se atreviera a tomar la decisión que sacudió el orden global, el país había vivido en un dolor silencioso que duró décadas. Un dolor sin gritos, sin guerras, sin banderas, a media asta, pero persistente como el sol del Sahel, desgastando lentamente de forma inevitable. Para entender por qué la reforma de la tierra se convirtió en un punto de quiebre histórico, tenemos que volver al momento en que cada parcela y cada curva del mapa nacional estaba ligada a una herida profunda en el alma de su pueblo. Durante muchas generaciones, la tierra en Burkina dejó de ser el lugar donde una familia echaba raíces y se transformó en un recurso que se podía intercambiar, dividir o vender entre poderes ubicados a miles de kilómetros de las aldeas. Más de 400.000 hectáreas fueron alquiladas, cedidas o transferidas a intereses extranjeros en solo 2 décadas. Ese número no es solo una estadística, es la reducción de los sueños de cada niño, de cada cosecha perdida, de cada familia empujada desde tierras fértiles hacia los bordes secos del bosque.
Las zonas verdes, que antes alimentaban comunidades enteras, fueron cercadas con vallas de hierro. Afuera estaban los campos dorados de mijo de los campesinos. Adentro, las máquinas de las corporaciones mineras. Lugares que antes celebraban la temporada de lluvias como una fiesta del cielo, ahora eran solo caminos de polvo rojo para los camiones que transportaban minerales. Una madre contó que había visto 3 veces levantar estacas junto a su jardín familiar. Y 3 veces tuvo que observar sin entender del todo lo que decía el papel. Esa impotencia no venía de la pobreza, sino de la sensación de que la tierra ya no le pertenecía. Pero la pérdida no solo aparecía en el mapa, se infiltraba en la vida diaria de cada aldea. Los jóvenes se marchaban, no porque quisieran, sino porque la tierra que cultivaban había quedado dentro de un círculo rojo en el mapa de explotación minera. Los padres ya no se atrevían a reparar sus parcelas o cavar un nuevo estanque por miedo a que lo que construyeran se convirtiera en la excusa para que alguien más se lo arrebatara. Y las madres, quienes guardan más memoria que nadie sobre la tierra, se preguntaban en cada temporada de siembra si todavía se les permitiría cultivar la siguiente. El propio sistema administrativo del Estado quedó atrapado en esta fragmentación. Cada vez que querían construir un camino debían negociar con decenas de dueños, que en muchos casos ni siquiera vivían en el país. Cuando querían ampliar un centro de salud o una escuela, debían calcular compensaciones para personas que los habitantes locales ni siquiera conocían. Una nación no puede construir su futuro si cada paso depende de la aprobación de manos invisibles que controlan sus recursos. Sin embargo, nada resultó tan doloroso como el silencio de los jóvenes. Ellos crecieron junto a campos secos, pero veían pasar cada día los camiones cargados de oro y manganeso. Las minas se habían expandido tanto que en algunas provincias ocupaban hasta el 40% de la tierra cultivable. Esos jóvenes no sentían rabia, sino una verdad amarga. Su futuro se iba en esos camiones rumbo a puertos lejanos. Ese desgaste no llegó con violencia, sino con un sistema diseñado de forma precisa. Un modelo que permitía a quienes tenían poder conservarlo, que daba la tierra a quienes tenían papeles, y que dejaba al pueblo en la posición de cultivar terrenos que podían perder en cualquier momento. Cuanto más tiempo duraba ese sistema, más profundo se hacía el miedo. Miedo a perder la tierra, miedo a perder la vida que dependía de ella, miedo al sonido de un camión deteniéndose frente a la aldea. Pero precisamente porque el dolor se había acumulado por demasiado tiempo, la decisión de Burkina Faso tuvo un impacto tan explosivo, porque un pueblo solo se levanta de verdad cuando ha llegado al límite de su resistencia. Si esta historia te está mostrando una nueva manera de ver la tierra, la dignidad y el derecho a decidir el propio destino, sigue atento a la próxima parte. Y no olvides dejar un comentario y suscribirte al canal para acompañar este viaje hacia una África que despierta cada día un poco más. Hay decisiones en la historia que no necesitan campañas de propaganda ruidosas ni manifestaciones llenas de banderas, solo necesitan una frase, una firma. Un instante en el que la voluntad de todo un pueblo se condensa en un trazo firme de tinta. Para Burkina Faso ese instante llegó cuando el gobierno anunció que toda la tierra del país quedaría bajo la tutela del Estado. No más propiedad permanente, no más contratos de varias décadas para corporaciones extranjeras. No más territorios que alimentaban a toda una población perteneciendo a quienes nunca habían visto una temporada de lluvias en el Sahel. Ese anuncio no solo sacudió los campos que estaban comenzando la temporada de cultivo, sino que llevó un aire nuevo a las aldeas que se habían acostumbrado al silencio del destino. Desde el padre que reparaba su arado hasta la madre que secaba mijo en el umbral de su casa, todos escucharon la noticia de una forma distinta, pero todos sintieron lo mismo. Asombro mezclado con alivio, y una pregunta suave surgió en el corazón de cada uno. Al fin, aquello que nadie se atrevía a esperar realmente había comenzado. En los medios internacionales la reacción llegó de inmediato. Los analistas occidentales calificaron la decisión de arriesgada, impredecible y peligrosa para el flujo de inversión. Pero en las zonas rurales de Burkina, la gente no lo llamó arriesgado. Lo llamó algo que debió haber ocurrido desde hace mucho tiempo. Porque ellos entendían algo que los centros de investigación lejanos no pueden comprender. Nadie puede construir su futuro si la tierra que pisa no le pertenece. La diferencia entre estas dos miradas revela una verdad más profunda. Para Occidente, la tierra es un activo, un mercado, un recurso que aparece en balances corporativos.
Para los campesinos de Burkina, la tierra es vida, es memoria familiar, es el lugar donde nació su historia. Si un lado cree que la tierra es un producto que se compra y se vende, el otro la ve como una extensión de sí mismo. Y cuando ese valor ha sido aplastado durante demasiado tiempo, la explosión es inevitable. La decisión de Burkina Faso cayó como un rayo sobre un modelo que había permanecido intacto durante más de un siglo. Creó un silencio extraño en las reuniones políticas internacionales, obligando a los expertos a hacer preguntas que jamás pensaron necesarias. ¿Puede un país pequeño cambiar las reglas del juego que las grandes potencias construyeron? Y si eso ocurre, ¿otros países seguirán el mismo camino? Pero lo más importante no ocurrió en las salas de reuniones de Bruselas o Washington, sino en lugares lejos de las cámaras. En las tierras rojas a las afueras de las ciudades, los jóvenes miraban sus campos sin la sensación constante de que serían arrebatados en cualquier momento. Las mujeres comenzaron a hablar de ampliar sus huertos de karité en lugar de temer las estacas metálicas sin nombre. Los ancianos, antes silenciosos, ahora se sentaban más erguidos al hablar del futuro. Ese fue el momento en que el país giró sobre su propio eje. No un eje geopolítico, sino un eje espiritual. Una nación que, por primera vez en muchas generaciones, sintió que estaba de pie sobre su propia tierra, no desde el miedo, no desde la espera resignada. La decisión del Estado fue solo la chispa. El fuego verdadero nació en el interior de cada persona. Ese instante abrió una pregunta aún más grande. Cuando un pueblo entiende que tiene derecho a ser dueño de sí mismo, ¿en qué se convierte? ¿Y cómo reaccionará el mundo ante una África que ya no ocupa el lugar de siempre? Cuando se anunció la decisión sobre la tutela estatal de la tierra, no solo apareció en los periódicos ni en reuniones políticas a puerta cerrada, se filtró en cada hogar a través de las historias silenciosas de personas que en apariencia no tenían nada que ver con una reforma de escala nacional. Fueron ellos, con sus rostros curtidos por el sol y sus manos cubiertas de tierra, quienes sintieron con más claridad el peso del cambio. En una aldea situada en las praderas del sur, un campesino llamado Yacuba escuchó la noticia mientras reparaba la hoja del arado que había usado durante más de 10 temporadas. Guardó silencio por mucho tiempo. No porque no entendiera el significado de la decisión, sino porque sonaba como una promesa que nunca se había atrevido a creer que podría hacerse realidad. Durante toda su vida, la tierra había sido algo que podía perderse con un solo documento que él ni siquiera podía leer. Vivía, trabajaba y esperaba sobre un suelo que nunca fue del todo seguro. Esta vez, por primera vez en décadas, sintió que la tierra no solo estaba bajo sus pies, sino también en sus manos. A unos distritos de distancia, Fatimata, una mujer que había liderado un grupo dedicado al cultivo del karité por muchos años, se quedó de pie frente al pequeño huerto heredado de sus antepasados. En temporadas anteriores siempre miraba las cercas metálicas levantadas en la lejanía y temía que un día avanzaran hasta la puerta de su casa. Cuando se anunció la nueva decisión, contó que lo primero que sintió no fue alegría, sino alivio. Alivio porque sabía que ese muro de hierro por fin dejaría de avanzar. Y desde ese alivio otra idea comenzó a brotar. Si su tierra estaba segura, ¿qué podía hacer con ella? No para defenderse, sino para crecer. Más al norte, en una zona donde la tierra llevaba años dividida por concesiones mineras, un grupo de jóvenes se reunió esa misma tarde. Se sentaron sobre un terreno vacío que antes pertenecía a una empresa extranjera. Uno de ellos dijo que por primera vez en su vida pensaba en crear una cooperativa en lugar de buscar trabajo en la ciudad. Sus palabras sonaron sencillas, pero cargaban el peso de toda una generación. Cuando la tierra deja de estar en manos ajenas, el futuro deja de ser algo que hay que buscar lejos. Por supuesto, no todos recibieron la reforma con entusiasmo puro. Quienes se habían beneficiado del modelo anterior mostraron dudas. Algunos jefes de aldea se preguntaban si el Estado realmente cumpliría su palabra sobre una distribución justa. Algunos antiguos pequeños propietarios temían que su poder de tantos años se desvaneciera. Y muchas familias, después de haber sido despojadas por tanto tiempo, conservaron una desconfianza instintiva, porque el dolor no desaparece solo por un decreto. Sin embargo, entre todas esas emociones cruzadas, había algo imposible de negar.
Este cambio tocó el corazón de la gente más que cualquier reforma anterior. No hablaba de porcentajes, no usaba lenguaje técnico, no perseguía consignas políticas. Comenzaba con la pregunta más simple: ¿a quién pertenece la tierra? Y respondía de una manera que la población no había escuchado en un siglo. La tierra pertenece a quienes viven en ella, trabajan en ella y crían a sus hijos en ella. Por eso, el despertar del país no fue una explosión, sino un eco. Empezó con el anuncio del Estado, pero se expandió a través del corazón de cada persona. Los campesinos vieron el futuro. Las mujeres vieron oportunidades. Los jóvenes vieron una razón para quedarse. Y los ancianos vieron que aún estaban a tiempo de presenciar que algo correcto por fin estaba ocurriendo. Mientras el pueblo de Burkina Faso recibía la reforma de la tierra con emociones sinceras y cotidianas, la reacción externa fue totalmente distinta. No fue alivio ni esperanza, sino una onda de choque, que se extendió de Washington a Bruselas y luego a París. Lo que desconcertó al mundo no fue la decisión en sí, sino el hecho de que un país pequeño del Sahel se atreviera a hacer lo que durante décadas nadie había imaginado: poner fin al modelo de control territorial basado en el poder económico de las potencias. Los think tanks occidentales organizaron reuniones de emergencia de inmediato. Informes extensos aparecieron en pocos días, llenos de palabras frías pero cargadas de inquietud. Llamaron a esto una reconfiguración peligrosa. Advirtieron que el modelo de gestión de la tierra bajo tutela estatal podría expandirse a Ghana, Mali, Níger, Senegal y Nigeria. Para ellos, lo peligroso no era Burkina Faso. Lo peligroso era el precedente que Burkina podía establecer. Un precedente capaz de sacudir la ventaja económica de Occidente en todo el continente africano. En las salas de reuniones de Europa, muchos expertos admitieron algo que jamás habían dicho en público. El poder de Occidente en África no se basaba solo en la ayuda, la presencia militar o la diplomacia, sino en el control de la tierra. Las enormes extensiones entregadas durante décadas a corporaciones mineras, agrícolas y energéticas permitían controlar el flujo de materias primas, alimentos y minerales. Cuando Burkina Faso decidió colocar toda su tierra bajo tutela del Estado, aquel modelo perdió de golpe su cimiento principal. No solo los gobiernos occidentales reaccionaron, las corporaciones multinacionales vieron sus intereses amenazados de inmediato. Una empresa europea con un proyecto minero de 30 años recibió de pronto la orden de renegociar. Un conglomerado estadounidense que estaba por expandir 50.000 hectáreas agrícolas fue informado de que su expediente quedaba suspendido mientras se revisaban las nuevas normas. Inversionistas que antes confiaban en su poder financiero se dieron cuenta de un día para otro de que el mapa sobre el que basaban sus decisiones ya no era fijo. Y lo que más les preocupaba no era Burkina Faso, sino la posibilidad de que otros países siguieran el mismo camino. Mientras tanto, muchos países africanos observaron el suceso con una mirada completamente distinta. En Accra, expertos ganeses discutieron si podrían aplicar un modelo parecido para proteger sus zonas costeras de proyectos turísticos extranjeros. En Níger y Mali, los movimientos juveniles celebraron a Burkina Faso como un nuevo símbolo de soberanía. En Nigeria, algunos economistas empezaron a plantear escenarios en los que, si 5 países de África Occidental adoptaban el mismo modelo, la región podría recuperar el control de hasta 70% de sus corredores agrícolas estratégicos antes del año 2040. Todas estas reacciones revelan algo evidente. La decisión de Burkina Faso no fue solo una reforma interna, se convirtió en un espejo, en un desafío y al mismo tiempo en una sugerencia de que África puede reescribir su propio papel dentro de la cadena de valor global. Sin embargo, debajo de todos esos análisis oficiales, existe un temor silencioso que pocos se atreven a mencionar. Si un país pequeño como Burkina Faso puede romper una estructura de poder que lleva siglos funcionando, ¿qué ocurrirá cuando otros países más grandes hagan lo mismo? El poder global se construye sobre el flujo de los recursos, y cuando ese flujo cambia de dirección, el orden entero cambia con él. Esa es la razón por la que la reforma de la tierra de Burkina no solo sorprendió al mundo, sino que lo obligó a mirar de frente una pregunta que muchas generaciones habían evitado. Cuando África se pone de pie sobre su propia tierra, ¿hacia dónde se moverá el orden mundial?
En las primeras semanas después de que Burkina Faso anunciara la reforma de la tierra, los medios internacionales se ocuparon en predecir impactos económicos, riesgos de inversión y reacciones de las potencias. Pero hubo algo que muchos pasaron por alto. Aquella decisión no solo modificó el mapa del poder, abrió un nuevo diálogo en toda África, un diálogo que durante años solo había existido en habitaciones cerradas o en el corazón de los jóvenes que buscaban un futuro que realmente les perteneciera. En Ghana, los investigadores siguieron de cerca cada detalle del modelo de tutela estatal de Burkina. Vieron en él una posible respuesta para los problemas que llevan décadas afectando sus zonas costeras, donde la tierra ha sido comprada por proyectos turísticos extranjeros, mientras las comunidades pierden acceso a sus recursos naturales. Los debates internos surgieron de inmediato. ¿Podría Ghana aplicar una versión similar para proteger su litoral? La pregunta dejó de ser un asunto académico. Pasó a los grupos de la sociedad civil, a las organizaciones de conservación ambiental y a los pescadores que viven del mar desde generaciones. En Senegal, los movimientos juveniles mostraron un apoyo evidente. Habían visto demasiadas tierras convertidas en complejos turísticos o zonas comerciales para intereses externos. Cuando Burkina Faso se atrevió a poner fin a eso, muchos jóvenes senegaleses lo interpretaron como una señal de que su generación no tiene por qué seguir soportando modelos obsoletos. Empezaron a cuestionarse el derecho consuetudinario sobre la tierra, el papel de las comunidades locales y la responsabilidad del Estado en proteger el patrimonio nacional. En Mali y Níger, aliados de Burkina en la región del Sahel, la reacción fue aún más fuerte. Ambas naciones han sufrido presiones intensas por la expansión descontrolada de minas y proyectos extractivos transfronterizos. Cuando Burkina Faso decidió redibujar su mapa de uso de la tierra para proteger a las comunidades, los líderes y grupos sociales de Mali y Níger organizaron consultas conjuntas de inmediato. Discutieron la posibilidad de aplicar un modelo de tutela para resguardar los pastizales, prevenir conflictos entre agricultores y pastores nómadas y reducir la dependencia de las corporaciones mineras extranjeras. En Nigeria, el país más poblado de África, la reacción tuvo un enfoque mucho más estructural. Algunos economistas publicaron análisis señalando que, si 5 países de África Occidental aplicaran un modelo similar, la región podría controlar la mayor parte de sus corredores agrícolas estratégicos antes de 2040. Esto no solo afectaría la seguridad alimentaria, sino que también transformaría la forma en que el continente define su dependencia de las importaciones de Europa y Asia. Los centros de investigación en Abuja presentaron inmediatamente escenarios sobre una África occidental capaz de reorganizar sus cadenas de suministro de alimentos y minerales hacia un modelo de autosuficiencia. Ese efecto dominó no surgió del poder económico o militar de Burkina Faso, sino de la fuerza del ejemplo. Cuando un país pequeño pero decidido derriba un modelo antiguo, obliga a las naciones vecinas a preguntarse si siguen viviendo bajo reglas que ya no corresponden a su tiempo. Les hace ver que a veces lo que cambia a un continente entero no es el poder del gigante, sino la determinación de una nación a la que todos habían subestimado. Lo más importante es que estas conversaciones están sacudiendo una idea que el mundo ha dado por sentada durante demasiado tiempo, que África debe aceptar el rol de proveedor de materias primas, que la tierra africana es un recurso abierto para cualquier corporación con suficiente dinero. Cuando Burkina Faso cambió eso, no solo dijo queremos decidir por nosotros mismos, dijo algo más grande. África puede decidir por sí misma, y ahora la pregunta no es hasta dónde llegará Burkina, sino cómo seguirá todo el continente sus pasos. Cuando se publicó el nuevo mapa de tierras de Burkina Faso, el mundo lo vio como un documento político, pero en su propia tierra la gente lo vio como una promesa hecha realidad en forma de líneas y colores. Y esa promesa no esperó. Comenzó a transformarse en cambios concretos apenas unas semanas después de la reforma. Cambios que quizá no fueron espectaculares ni ruidosos, pero que sacudieron la vida cotidiana de las personas de una manera que ningún programa de ayuda ni proyecto internacional había logrado antes. En el corazón de las zonas agrícolas, el Ministerio de Agricultura abrió centros de registro de derechos de uso de la tierra. Las filas se extendían bajo el sol ardiente del Sahel, no estaban allí para pedir dinero, ayuda o beneficios.
estaban allí para afirmar su derecho a estar sobre su propia tierra. En solo 6 meses, más de 300.000 hectáreas fueron redistribuidas entre familias campesinas, cooperativas y grupos de jóvenes. Ese número no era un símbolo político, era tierra real, campos reales, lugares que la gente podía tocar, cultivar y llamar nuestra parcela. En la región oriental, donde la tierra había sido severamente fragmentada por antiguas disputas, los agricultores empezaron a ampliar sus modelos de cultivo de arroz. Construyeron nuevos canales, cavaron más estanques de agua y ya no temían que invertir en la tierra la hiciera más atractiva para que otros se la arrebataran. En una sola temporada, las zonas de arroz aumentaron en casi 300 hectáreas. Pero más importante aún, cambió el espíritu del agricultor. Ya no sembraban solo para sobrevivir la temporada. Empezaron a sembrar para las temporadas que aún estaban por venir. En Bulgou y Muhun, regiones antes afectadas gravemente por la minería, las familias recuperaron franjas de tierra junto al río que habían estado bloqueadas durante años. Cuando el agua volvió a fluir hacia las zonas de riego, la producción de mijo y sorgo aumentó notablemente. Un anciano de la comunidad dijo en una reunión que lo verdaderamente diferente no era la producción, sino la confianza. Porque por primera vez, en muchos años, la gente sentía que lo que sembraban hoy no sería arrebatado mañana. Estos cambios no solo beneficiaron a los hombres. Las mujeres, que cargan con la mayor parte del trabajo agrícola en el Sahel, se convirtieron en el grupo más beneficiado. En el pasado solo podían cultivar en parcelas pequeñas y temporales, y cada temporada temían perder su derecho de uso. Pero cuando la reforma abrió áreas de cultivo destinadas específicamente para grupos de mujeres, miles de ellas obtuvieron la posibilidad de establecer zonas estables para el karité, el sésamo y las hortalizas. En un distrito del sur, un grupo de mujeres duplicó su producción de karité en solo una temporada, gracias a que pudieron trabajar en un terreno antes abandonado dentro de los límites de una antigua mina. Una de ellas dijo que, por primera vez en su vida, sentía que no trabajaba solo para comer, sino para el desarrollo de toda su comunidad. Los jóvenes también entraron en una nueva etapa. Hubo un tiempo en que veían sus aldeas como lugares sin futuro. Ahora, con parcelas destinadas a proyectos juveniles, comenzaron a formar cooperativas agrícolas, a instalar modelos de cultivo por goteo e incluso a abrir pequeños talleres de procesamiento. Un grupo de jóvenes en el norte utilizó 10 hectáreas otorgadas por el Estado para fundar un taller de procesamiento de mijo y venderlo en los mercados regionales, ayudando a reducir las importaciones del extranjero. No solo crearon productos, crearon una razón para quedarse. Todos esos cambios silenciosos se unieron en una verdad sencilla. Cuando la gente posee su propio futuro, ellos mismos lo escriben. No hace falta un eslogan, no hace falta una explicación, solo hace falta tierra. El cambio en la tierra no solo afectó los campos, la producción o los medios de vida, tocó una capa mucho más profunda, una capa que pocos se atreven a enfrentar, la política. Porque la tierra no es solo una base material, es el cimiento del poder. Y cuando Burkina Faso decidió colocar toda la tierra bajo la tutela del Estado, obligó al sistema político entero a transformarse. Cada nivel de gobierno, desde la capital hasta la aldea más pequeña, tuvo que responder una pregunta que había sido evitada durante décadas. ¿Quién tiene el derecho de decidir el futuro de esta tierra? En muchas localidades, los nuevos consejos de distribución de tierras se convirtieron en el centro de la vida política. Antes, los funcionarios locales debían resolver interminables disputas entre ciudadanos y empresas, o entre familias y grupos de intereses. Esas disputas solían ser largas, complejas e incluso podían estallar en conflictos. Después de la reforma, su papel cambió. Ya no eran administradores de consecuencias, sino administradores del futuro. Sus decisiones no solo cerraban conflictos, también abrían oportunidades o cerraban caminos para comunidades enteras. Eso era un honor, pero también una carga. Y precisamente esa carga comenzó a generar presiones inéditas. Muchos funcionarios acostumbrados al sistema antiguo se sintieron desconcertados ante la nueva vigilancia. El pueblo ya no quedaba fuera de las discusiones. Exigían transparencia, listas públicas de asignación, explicaciones claras de los criterios y garantías de que el poder no sería manipulado. En un distrito del oeste, cuando una decisión de repartición fue acusada de injusta,
Toda la aldea acudió a la sede comunal para pedir un diálogo. Nadie gritó, nadie rompió nada. Pero el peso de la expectativa en sus miradas obligó al aparato estatal a examinarse a sí mismo. Distintas voces empezaron a surgir. Algunos creían que un Estado fuerte era indispensable para proteger la tierra de intereses externos. Pensaban que solo un mecanismo centralizado podía resistir a las corporaciones multinacionales que durante años habían manipulado leyes y finanzas, pero otros temían que un poder demasiado concentrado generara nuevos abusos. Recordaban una verdad simple pero eterna. El poder, sea bien o malintencionado, siempre necesita ser vigilado. En las reuniones comunitarias, los ancianos hablaban sobre la responsabilidad de la generación actual. Contaban historias del pasado, cuando la tierra no tenía precio y cada familia conocía sus límites y sus derechos. Decían que esas tradiciones no podían recuperarse por completo, pero sí podían reconstruirse de una manera acorde con la época. Uno de ellos afirmó que lo más peligroso no era que el Estado tuviera poder, sino que la gente olvidara que tiene el derecho de supervisarlo. Mientras tanto, en la capital Ouagadougou, los debates se centraban en una pregunta que parecía sencilla, pero no tenía una respuesta fácil. ¿A quién se debe asignar la tierra primero? Agricultores, mujeres, jóvenes, pastores nómadas, repatriados. Cada grupo tenía razones legítimas, cada grupo tenía una historia de abandono, y por eso el gobierno enfrentaba un desafío sin precedentes. ¿Cómo garantizar justicia sin crear división? ¿Cómo evitar que la reforma se convierta en una competencia entre quienes deberían luchar en el mismo bando? En reuniones internas, varios funcionarios admitieron que la reforma había transformado por completo su manera de entender su responsabilidad. Antes podían justificar sus límites con contratos ya firmados, presiones externas o vacíos legales. Ahora enfrentaban una realidad distinta. El pueblo sabe que la tierra es suya, sabe que el poder que está en manos del Estado existe para servirles, y no aceptarán ninguna forma de ocultamiento. La reforma de la tierra convirtió la política de Burkina Faso en un escenario nuevo, no un escenario de discursos, sino de acciones concretas. No un lugar donde los líderes hablan del futuro, sino donde deben demostrar que ese futuro realmente pertenece al pueblo. Cuando los primeros cambios comenzaron a echar raíces en Burkina Faso, las reacciones externas no fueron más que la superficie de un movimiento mucho más profundo que estaba formándose dentro de la estructura del poder global. Muchos vieron la reforma de la tierra como una política interna, pero los estrategas detectaron algo más. Vieron un mensaje capaz de sacudir las bases que habían mantenido la influencia de las potencias durante siglos. No porque Burkina Faso fuera un país poderoso, sino porque tuvo el valor de hacer lo que muchos otros han pensado en silencio, pero aún no se atreven a hacer. Cuando un eslabón pequeño se libera de una cadena, toda la cadena debe tensarse o romperse. En oficinas cerradas de Washington, memorandos internos circulaban sin pausa. Los expertos advertían que el modelo de tutela estatal de la tierra podría llevar a que acuerdos mineros, agrícolas y energéticos firmados con África durante los últimos 50 años fueran revisados. En uno de los informes, una frase se filtró discretamente. Si los países de África Occidental adoptan este modelo al mismo tiempo, nuestro nivel de influencia en la región disminuirá notablemente en 5 años. No era una reacción impulsiva, era un temor expresado con el lenguaje de los cálculos de largo plazo. En Bruselas, un alto funcionario reconoció que la estabilidad de la cadena de suministro europea dependía en gran medida del acceso a tierras africanas. Los proyectos agrícolas a gran escala, los campos que producen bienes baratos y las minas estratégicas existían porque los países africanos habían aceptado el modelo antiguo. Un Burkina Faso que no sigue ese modelo es un estorbo. Una África inspirada por Burkina Faso es una amenaza. Y eso era exactamente lo que comenzaba a tomar forma. París tampoco quedó al margen. En reuniones internas, los asesores plantearon preguntas sobre el significado de una África occidental nueva, donde los propios países deciden el uso de la tierra sin priorizar acuerdos heredados. Para Francia, nación con una larga historia en la región, esto no era solo un asunto económico o diplomático. Era un cambio simbólico, porque marcaba el final de un modelo de influencia que durante mucho tiempo se consideró incuestionable.
Mientras tanto, muchas corporaciones internacionales que estaban acostumbradas a negociar directamente con gobiernos africanos ahora enfrentaban el riesgo de ver revisados todos sus contratos. Una empresa energética estadounidense tuvo que detener un proyecto de biocombustibles porque la zona que quería explotar estaba siendo reevaluada según la nueva ley. Un conglomerado minero europeo empezó a preparar la reducción de personal porque su zona de actividad se había reducido. Las voces discretas del mundo empresarial pronto se convirtieron en presión dirigida a las embajadas. Pedían a sus gobiernos intervenir para mantener la estabilidad. Pero estabilidad, en su lenguaje, significaba conservar el orden antiguo. Sin embargo, al otro lado de la ecuación, África ya no reaccionaba como antes. Muchos países vieron en el acto de Burkina Faso una oportunidad para reescribir su papel en el mundo, para dejar de ser proveedores de minerales, para dejar de ser productores de materias primas baratas, para dejar de ser territorios abiertos a cualquier corporación con dinero. Investigadores de Sudáfrica, Kenia, Nigeria y Etiopía empezaron a coincidir en un mismo mensaje. África está frente a una oportunidad única para cambiar su posición en la cadena de valor global, y esa oportunidad empieza con la tierra. La cuestión más importante ya no era si Burkina Faso soportaría la presión. La pregunta real era si el mundo está preparado para aceptar una África que no cumple el papel de siempre. Una África que exige decidir sobre sus propios recursos. Una África que no espera a que otros escriban las reglas del juego. Porque si la tierra pertenece al pueblo africano, el futuro también les pertenece a ellos. Y es justamente esa pregunta la que está obligando al mundo entero a mirarse de nuevo, a revisar las creencias que parecían inamovibles durante más de un siglo. Hay momentos en la historia que no nacen de fuegos artificiales ni de discursos solemnes, sino de un pequeño cambio en la mirada de la gente. Burkina Faso entró en uno de esos momentos. Cuando el Estado anunció el modelo de tutela de la tierra, la población no vio solo una política. Vio reflejada su propia identidad en un espejo que la historia había ocultado durante mucho tiempo, y desde ese reconocimiento surgió un nuevo espíritu, silencioso pero firme, como un cauce subterráneo después de la temporada de lluvias. En las afueras de Ouagadougou, una mujer se quedó de pie en medio del huerto de Karité, que alguna vez estuvo amenazado por las cercas de una empresa minera. Miró los árboles viejos que su abuela había plantado y dijo una frase que dejó a muchos sin palabras. Ahora la tierra sabe quién soy. Esa frase no era solo una emoción personal, era el resumen de un siglo de resistencia silenciosa, de generaciones obligadas a vivir en tierras cuyo destino ellos mismos no podían decidir. En las praderas del norte, los pastores nómadas se sentaron alrededor del fuego para hablar del futuro de una manera muy distinta a la de antes. Antes, siempre tenían que evitar zonas cercadas para la extracción o áreas divididas para proyectos extranjeros. Ahora, con un mapa territorial que protege los pastizales tradicionales, se atrevieron a hablar sobre ampliar sus rebaños, construir nuevos pozos o enviar a sus hijos de nuevo a la escuela. La estabilidad dejó de ser un lujo. Se convirtió en una posibilidad real. Pero el cambio más profundo surgió en los jóvenes. Una generación que creía que su futuro solo podía comenzar si dejaban su aldea, su país o incluso su continente. Ahora veían la tierra como un espacio abierto. Un joven de Kaya dijo en una reunión comunitaria que jamás había pensado en quedarse. Hoy hablaba de un proyecto de cultivo con riego por goteo y de procesar los productos agrícolas en lugar de venderlos sin transformar. Y lo dijo con una convicción nueva. Quedarse ahora también es una elección. Los ancianos, guardianes de la memoria de un tiempo en que la tierra no estaba dividida por documentos extranjeros, miraron este cambio con un sentimiento cercano al agradecimiento. Habían visto cómo los límites tradicionales eran rotos por mapas en los que nadie del pueblo fue consultado. Ahora podían sentarse frente a la comunidad para hablar de soberanía, de la obligación de cuidar la tierra y de la esperanza de que las próximas generaciones no tengan que vivir con el miedo que marcó sus vidas. Lo especial de este despertar es que no fue una emoción pasajera, no fue una ola que llega y desaparece. Fue un cambio de conciencia. La gente comprendió que la tierra no es solo el lugar donde se siembra, es la raíz de la dignidad, el espacio donde una nación construye su futuro y el punto desde el cual su voz empieza a tener peso en las decisiones del país. Cuando la tierra pertenece al pueblo,
La política también debe pertenecer al pueblo. Y cuando eso ocurre, toda la estructura psicológica y social cambia. Este despertar se extendió como el viento caliente del Sahel al final de la temporada. No necesitó marchas masivas ni campañas. Solo necesitó que se devolviera una verdad simple a la nación: tu tierra te pertenece. Esa frase, aparentemente común, tuvo la fuerza de romper las capas de silencio que habían cubierto a Burkina Faso durante generaciones. Y cuando la gente levantó la mirada hacia adelante sin agachar la cabeza por miedo a perder su tierra o sus derechos, surgió una pregunta más grande, casi inevitable. Si podemos recuperar la tierra, ¿podemos recuperar también todo lo demás que nos fue arrebatado? Cuando el polvo del Sahel se asentó sobre los campos que entraban en una nueva temporada, el pueblo de Burkina Faso no solo vio que la tierra les había sido devuelta, se vieron a sí mismos reflejados en ella, porque la reforma de la tierra, aunque pueda describirse con términos legales o administrativos, nunca fue solo un asunto de papeles. Fue una historia de regreso a las raíces, al poder natural de un pueblo y a la verdad de que ningún desarrollo es sostenible si se separa de la tierra donde nace. Eso fue lo que desconcertó al mundo. Ellos vieron una reforma institucional, pero el pueblo de Burkina la vio como la recuperación de una dignidad perdida. Un agricultor dijo que cuando sembraba una semilla no estaba plantando un cultivo, estaba plantando esperanza. Y la esperanza solo puede enraizarse en una tierra que él sabe que seguirá perteneciendo a sus hijos. Esa es la diferencia entre una política y un despertar. En los centros de investigación africanos, los intelectuales comenzaron a profundizar en el significado de la tutela estatal de la tierra. No la analizaban como un modelo exclusivo de Burkina Faso, sino como la base de un concepto mayor: la verdadera autonomía. Argumentaban que una nación puede perder casi todo y aún así levantarse excepto la tierra, que un pueblo puede ser pobre y aún así desarrollarse siempre que sea dueño de su territorio, pero si pierde la tierra, pierde su memoria histórica, su capacidad de decidir el futuro y su voz en las relaciones internacionales. Muchos académicos recordaron una verdad dolorosa. Durante siglos, África fue obligada a aceptar el papel de proveedora de materias primas, mientras el valor real se generaba en otra parte. Las minas de oro, manganeso y cobre de Burkina Faso generaban enormes ganancias para corporaciones extranjeras, mientras las comunidades que vivían junto a esas minas no tenían ni siquiera agua potable. Esa contradicción nunca fue resuelta porque el centro del poder siempre estuvo en manos de quienes controlaban la tierra. Cuando Burkina Faso colocó su territorio bajo la tutela del Estado, no solo resolvió una injusticia interna, puso en duda toda la estructura económica global. La respuesta del pueblo dejó aún más claro el significado de la reforma. No celebraron con pancartas ni festivales, celebraron haciendo planes a largo plazo, excavando nuevos canales, plantando más árboles, pensando en los hijos que vendrán. Una mujer del sur dijo que nunca había considerado ampliar su huerto de karité porque la tierra siempre podía ser arrebatada. Ahora dijo que plantaría 20 árboles más. Esos pequeños actos son en realidad los cimientos de un renacimiento nacional. Los analistas occidentales discutieron sobre riesgos. Temían perder influencia económica, temían la expansión del modelo y, sobre todo, temían perder el control de cadenas de suministro de las que habían dependido durante décadas. Pero esas discusiones revelaron algo importante. Burkina Faso obligó al mundo a reconocer que África tiene derecho a decidir por sí misma, y ese derecho comienza en un punto esencial: la tierra. Sin embargo, el significado más profundo de la reforma no está en los debates internacionales ni en los cálculos geopolíticos. Está en el cambio silencioso pero profundo dentro del corazón del pueblo. Cuando caminan por sus campos sabiendo que esas tierras les pertenecen, caminan de manera distinta. Su espalda es más firme, su mirada más clara. Ya no siembran para sobrevivir, sino para construir el futuro. Y en ese momento Burkina Faso respondió la pregunta que generaciones enteras habían llevado en silencio: ¿puede este pueblo levantarse? Y lo respondió con acciones. Se levantaron desde la tierra. Si crees que esta historia merece ser compartida, deja tu comentario y suscríbete al canal.
Tu gesto ayuda a que la voz de África sea más fuerte y clara en el mapa del mundo.